Cuando pensamos en el transmedia, lo habitual es que pensemos que es algo muy nuevo, es algo tremendamente novedoso, que se acaba de inventar, que es el siglo XXI, etcétera, y algo de razón hay en eso, ¿no? Si pensamos en Jenkins, ¿no? Cuando Jenkins creó la expresión transmedia en el 2003, ¿no? Que luego lo amplió en su libro famoso de La cultura de la convergencia, y allí ya dijo Jenkins, el transmedia es la cultura producida para la generación que creció mirando Pokémon, Star Wars y He-Man, ¿no? O sea, para la mayoría de los que estés aquí, también para mí en cierta manera, ese es el transmedia, ¿no? Lo definió en el 2003, claro, 17 años, pues claro, parece efectivamente algo muy reciente, ¿no? Sin embargo, podríamos ir un poquito más atrás, y incluso bastante más atrás, y podríamos retroceder hasta el año 91 y ver que ya antes de Jenkins ya lo dijo Marcia Kinder, ¿no? Marcia Kinder habló de la intertextualidad transmedia en 1991 en su libro Playing with Power, jugando con el poder o con el mando, ¿no? Porque tenía el doble sentido del mando a distancia, que ya en esa época se hablaba de que quien tenía el mando a distancia pues tenía el poder, ¿no? La casa, el que manejaba el mando y decidía lo que se veía y lo que no se veía, pues jugando con el mando en las películas, en la televisión y en los videojuegos, ¿no? Y Marcia Kinder pues habló de esta intertextualidad transmedia. En el 91 dijo: una sencilla mirada a la televisión de la red estadounidense del sábado por la mañana ofrece muchos ejemplos de intertextualidad transmedia entre televisión, películas y juguetes. Dice, y juguetes. Hablaremos de los juguetes precisamente hoy, ¿no? Precisamente veremos que es uno de los elementos más poderosos de la narrativa transmedia, curiosamente, ¿no? Bueno, pues ahí ya nos iríamos al 91, pero todavía sería como algo moderno, algo reciente dentro de lo que cabe, ¿no? Todavía no nos vamos a un tiempo anterior y parece que el transmedia es algo moderno, actual, etc. Sin embargo, si los que hayáis consultado, hayáis leído mi libro del guión del siglo XXI, que lo tenéis ahí en la biblioteca y que dejé ahí unos ejemplares de la segunda edición cuando estuve allí y todo, habréis visto que hay una cosa que me gusta mucho en el libro, si los que lo hayáis consultado, que es encontrar precursores de las cosas que consideramos más modernas, ¿no? Lo más moderno que existe y tal, pues de pronto resulta que hay un precursor de eso, hay unos precursores, que esos precursores naturalmente no son de la misma manera, ¿no? ¿Por qué no resulta tan, digamos, tan moderno lo transmedia? Porque la manera en la que lo empleamos ahora tiene mucho que ver con la revolución digital, tiene mucho que ver con el mundo de Internet, tiene que ver con toda esta tremenda revolución tecnológica y por eso lo asociamos. La palabra es nueva, pero la idea ya existía desde hace mucho tiempo y he seleccionado un ejemplo. Estaba pensando, dudé entre dos ejemplos, no sabía si hablaros del transmedia en Helena de Troya, ¿no? Que es un personaje que me gusta especialmente y sobre el que he escrito mi último libro, pero al final me decidí por otro. En vez de por Helena de Troya, decidí que iba a hablar del transmedia de un personaje muy anterior a lo que es el transmedia moderno y toda esta modernidad del transmedia, ¿no? Antes de llegar a ese personaje, simplemente aquí os quería decir esto de cómo me gustan las cosas, encontrar precursores antiguos a las cosas más modernas, ¿no? Y he elegido dos ejemplos. Uno de ellos es el Talmud, ¿no? El Talmud de Babilonia o el Talmud de Jerusalén es un texto judío en el que, digamos que los rabinos comentaban los textos sagrados. Pues entonces, digamos que en este texto estaba, en la parte central está el texto sagrado, ¿no? Y lo que hay alrededor son comentarios de diferentes rabinos de diferentes épocas, ¿no? ¿Cómo se explica este texto que veis aquí, este Talmud, que es el primer Talmud que se imprimió, ¿no? En la época de la imprenta? Se explica porque durante siglos los rabinos leían los textos sagrados y cada uno de ellos escribía los comentarios en un libro aparte. Y digamos que en Gerona, aquí en España, que había muchísimos tradición judía rabínica, pues escribían comentarios a los textos sagrados y después había un rabino y después en Polonia pues había otro rabino que hacía unos comentarios y a lo mejor el de Polonia hacía unos comentarios a los comentarios que había hecho el de Gerona, ¿no? Y de pronto comentaba lo que había comentado el otro. Y cuando llegó la época de la imprenta, un grupo de rabinos fue a visitar a un impresor que se llamaba Daniel Blomberg y le dijo, mira, tenemos un problema, tenemos los textos sagrados y los comentarios durante siglos a los textos sagrados. Y claro,
cada vez que queremos consultar lo que significa un texto sagrado, de la Torá o de la Mishnah, de los textos hebreos, tenemos que abrir montones de libros, tenemos que abrirlos en la mesa y ver lo que ha dicho este rabino y lo que ha comentado el otro aquí, y, en fin, que es un caos consultar cualquier cosa, ¿no? Y le dijeron si había, con este invento nuevo de la imprenta, si había una manera de entender mejor eso. Y Blomberg les propuso esto que veis aquí. Les propuso, ponemos el texto sagrado en el centro y alrededor ponemos un comentario de uno de los rabinos, aquí otro comentario de otro rabino, aquí un comentario al comentario, aquí un comentario al comentario del comentario y aquí una nota al comentario del comentario del comentario, ¿no? ¿Veis? Y entonces digamos que en una única página podemos ver todos esos libros que de otra manera tendríamos que estar abriéndolos en una mesa inmensa para entender a qué se refiere. Aquí en el lado derecho lo veis los colores que se ven aquí en esta página, son textos diferentes. Estos colores están marcando textos diferentes escritos por rabinos que a lo mejor vivieron 3 siglos después que el anterior, ¿no? O sea, que es un comentario. ¿Qué es qué es el Talmud? Lo que veis aquí. Está mal, ¿eh? Esto es hipertexto plegado. En realidad, lo que es el Talmud es un hipertexto plegado. En una sola página tenemos lo que hoy en día, gracias a los hiperenlaces del mundo digital, lo veríamos, por ejemplo, imaginad que una página web sería el texto sagrado en sí mismo, aquí, ¿no? Y este texto sagrado tendría una zona resaltada que sería un link, una liga, lo llamáis vosotros, ¿verdad? Una liga, pulsaríamos en esa liga y nos iríamos, aquí pulsamos en una liga por aquí, una palabra, y nos vamos, por ejemplo, a este texto rosa que hay aquí. Luego aquí habría otra liga aquí que nos llevaría al texto verde y otra liga aquí que nos llevaría al texto violeta o lila, ¿no? ¿Veis? Esto, digamos que así desplegaríamos lo que aquí está plegado, lo desplegaríamos en montones de pantallas, los montones de libros de los rabinos los concentramos en una sola pantalla, ¿no? O sea que aquí tendríamos un hipertexto plegado, ya digo, esto hay que corregirlo, ya lo mandaré las diapositivas corregido. Y bueno, pues es un ejemplo de algo que precede a lo que ahora usamos de manera muy natural, pero que entonces se usaba de otras maneras. Otro ejemplo, simplemente tengo muchos ejemplos de esto, pero simplemente pondré un segundo ejemplo, es esto, ¿no? El jardín hipertextual de Borges, ¿no? Muchos ya sabréis que se considera que Jorge Luis Borges es el padre, el santo patrón del hipertexto. O sea que cuando se piensa en quién prefiguró el hipertexto y tal, pues se va ni más ni menos que a 1939 a Jorge Luis Borges y a un cuento suyo que se llama El jardín de senderos que se bifurcan. En este cuento de Borges, que está dentro de la antología que también se llama El jardín de senderos que se bifurcan, ahí se propone una especie de libro, que no voy a contar aquí, pero se propone una especie de libro que contiene todos los libros y que están como en un hipertexto todas las posibilidades, no un único relato, sino todos los relatos posibles e imaginables, ¿no? Aquí, curiosamente, aparte de que Borges se considere como que es el santo patrón del hipertexto, en el año 92, una de las primeras novelas hipertextuales es esta Victory Garden, de Stuart Moulthrop, y precisamente se llama Victory Garden porque es el jardín de senderos que se bifurcan de Borges, ¿no? O sea, que lo que hizo Stuart Moulthrop en su novela hipertextual fue hacer un homenaje a Borges. Él era consciente de que Borges era el que había lanzado o popularizado esta idea del hipertexto, ¿no? Bueno, pues son dos precedentes de cosas que parecen muy modernas, pero que ya existían prefiguradas de alguna manera en el pasado. Y aquí ahora sí que vamos a ir al precursor que os decía del que voy a hablar hoy, ¿no? Otro precursor del transmedia, ¿no? ¿Vale? En este caso, a ver el ratón que me falla un poco a veces. Vale. Un precursor elemental. El precursor del que voy a hablar es elemental y pues ya con esta palabra pues ya habréis caído en la cuenta de quién es, ¿no? Un precursor elemental pues solamente puede ser pues Sherlock Holmes, ¿no? Precisamente dices, un precursor elemental, ¿quién será? Elemental, querido Watson, pues es Sherlock Holmes, efectivamente, ¿no? Y entonces voy a hablar de Sherlock Holmes como fenómeno transmedia, como el fenómeno transmedia más importante desde el siglo XIX, principio del XX, más importante que hemos conocido desde entonces, y yo me atrevería a decir que es el fenómeno transmedia más importante que ha existido y quizá que pueda existir. Seguramente será insuperable. Os contaré algunos detalles de este fenómeno transmedia de Sherlock Holmes, pero ni siquiera los fenómenos o los proyectos transmedia que planteamos hoy en día creo que puedan superar el efecto transmedia de Sherlock Holmes. Y vamos a verlo un poco, ¿no? Y esto nos enseñará un poco también, yendo al origen,
Una de las razones de esto de ir al origen de dónde surge algo es que pensar en una cosa. Todos queremos ser originales, queremos hacer algo nuevo, ¿no? Pero original, su etimología es origen, precisamente. Original es retroceder al origen. Cuando retrocedemos al origen, descubrimos cosas realmente interesantes y somos casi siempre mucho más originales. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo lo que está haciendo es mirando el presente, mirando lo último que se ha hecho. Si nosotros nos vamos a mirar al pasado, buscaremos, eso no lo hace todo el mundo, y encontraremos cosas más interesantes. Traemos las cosas del pasado, las traemos al futuro. O sea que eso es muy interesante siempre, ir hacia atrás, mirar hacia atrás, para mirar con más fuerza hacia adelante, ¿no? Bueno, pues Sherlock Holmes, aquí veis el canon, en Transmedia también hablamos del canon y toda la fanfiction que se hace a partir del canon, ¿no? De los textos sagrados, ¿no? El canon de Sherlock Holmes son los textos sagrados, es decir, son los 56 cuentos y 4 novelas que escribió Arthur Conan Doyle, ¿no? Eso se considera el canon de Sherlock Holmes, los textos sagrados. El autor es Arthur Conan Doyle, como vemos aquí la poderosa sombra de su criatura reflejada ahí. Es el autor de ese canon, de esos 56 cuentos y 4 novelas. Esos 56 cuentos y 4 novelas tienen, además, un narrador, ¿no? Un narrador que es John Watson, ¿no? Ya sabéis que todos los cuentos, casi todos, luego veremos una excepción, casi todos los cuentos y novelas de Sherlock Holmes están contados por el ayudante de Sherlock Holmes, por John Watson, y se supone, ya veremos eso también más adelante, se supone que John Watson le entregaba los escritos a Arthur Conan Doyle y Arthur Conan Doyle los publicaba con su nombre, pero digamos que la ficción dice Watson los escribía, se los daba a Conan Doyle y Conan Doyle los firmaba, ¿no? Digamos, ese sería el planteamiento que veremos que hacen los sherlockianos, lo veremos más adelante. Bueno, pues tenemos un canon, tenemos un autor, tenemos un narrador de esas historias, que es John Watson. Aquí vemos Un estudio en escarlata, que es la primera novela que se publicó de Sherlock Holmes. Y aquí tenemos el encuentro, este es Sherlock Holmes y este es Watson cuando se conocen por primera vez. Bueno, pues aquí tenemos el canon, tenemos al autor y tenemos al narrador. Y aquí vamos a empezar a ver, como diría en terminología de Jenkins, vamos a ver un poquito ya las expansiones que se van produciendo de este canon original, ¿no? En primer lugar, la primera sería la ilustración. Es decir, las novelas y cuentos no era solo lo que escribía Conan Doyle, sino que además estaban ilustradas, ¿no? Esa ilustración, en principio, podríamos considerar que eso es un fenómeno multimedia, ¿no? En el sentido de usar diferentes medios en un mismo relato y tenemos ilustraciones y tenemos texto, ¿no? Bien, pero además digamos que ya expande el fenómeno multimedia, ya se va acercando al transmedia, además de esto, tenemos, este es el ilustrador más famoso de todos, Sidney Paget. Sidney Paget, como veis, él decía que retrató a su hermano, pero se parece mucho a sí mismo también en Sherlock Holmes. Veis que se parece bastante Sidney Paget al detective, ¿no? Él dijo que el modelo fue su hermano, ¿no? Que debía tener la nariz todavía más aguileña que él, ¿no? Seguramente, ¿no? Y entonces, aquí, sin embargo, ya se produce una pequeña expansión del personaje porque Sidney Paget, por ejemplo, veis esta gorra que lleva aquí Sherlock Holmes, ¿no? La gorra esta de cazador famosa, que siempre que alguien va a Londres se compra esa gorra y se la pone como Sherlock Holmes, etcétera. Esta gorra no la inventó Conan Doyle, la inventó Sidney Paget. Sidney Paget le puso esta gorra a Sherlock Holmes y se hizo tan famosa que a partir de ahí ya identificamos a Sherlock Holmes con algo que no es aportación del autor del canon, sino del ilustrador. Y el perro también, el perro un Basset o algo así que acompaña a Sherlock Holmes, también es creación de los ilustradores. Aquí, curiosamente, podéis ver, veis esta ilustración que hay aquí en el otro lado, que es precisamente una ilustración de Sherlock Holmes anterior a Sidney Paget. Es la primera ilustración de los cuentos de Sherlock Holmes y esta está hecha por el padre de Conan Doyle, por Charles Altamont Doyle. Charles Altamont Doyle es un personaje tremendamente interesante. Era un hombre que dibujaba hadas, duendes, todo tipo de criaturas imaginarias y que acabó en un manicomio, tiene una historia tremenda y muy curiosa, ¿no? E ilustró él fue el primero que ilustró a Sherlock Holmes y este es Sherlock Holmes, el señor de la barba. Veis que es muy diferente. Con lo cual ahí ya veis lo diferente que intervenga un ilustrador o intervenga otro puede ya cambiar ese relato original que hizo el autor, ¿no?
A Conan Doyle en particular no le gustaba el aspecto que le había dado Sidney Paget a su personaje. Decía que no era así, no lo imaginaba él al personaje. O sea, que ya veis que ahí ya se va expandiendo este mundo de Sherlock Holmes con otros autores. Aquí vamos a ver precisamente el fenómeno de Sherlock Holmes. Uno de los más importantes es el fandom y la fanfiction, ¿no? De todos los aficionados, todos los fans de Sherlock Holmes y todos los creadores de narrativas nuevas protagonizadas por Sherlock Holmes, pero no escritas por Conan Doyle, ¿no? Cuando hablamos de fanfiction y de fandom y tal, también solemos pensar que es algo muy reciente, ¿no? La historia más o menos oficial nos dice que el fanfiction empezó en los años 60, hacia el año 66, con esta revista que se llamaba... Ay, me falta una C, ¿veis que falta una C ahí? Spock and Alia, ¿no? Spock and Alia por el Mr. Spock, ¿no? El personaje de Star Trek, ¿no? Y entonces hicieron esta revista, que era una revista en la que había dibujos y había historietas que contaban cosas de Star Trek que no se contaban en la serie. Por ejemplo, la vida íntima de los personajes, ¿no? Y pequeñas anécdotas, cosas inventadas, ¿no? Fanfiction o fanfic, ¿no? Todo lo que se crea a partir de un universo que ya existe y los fans empiezan a participar. Lo que también llamaría Jenkins prosumers, ¿no? Que de pronto participan y son activos, etcétera y tal, ¿no? Bueno, Spock and Alia, que falta la C en Spock. Es una revista, además, en la que era mayoritariamente hecha por mujeres, era femenina y feminista, y es muy interesante. Todo este fenómeno, eso es un fanzine, ¿no? Es una revista, no es un fanzine. Hoy en día los fanzines no están tan de moda como entonces, se hacían con una máquina de escribir normal y corriente, se escribía con la máquina de escribir, se dibujaba a mano y luego se iba a fotocopiar, se fotocopiaba y se distribuía en ejemplares fotocopiados, ¿no? Todo el fenómeno empezó mucho con mujeres. Y aquí veis T-Negative, otro fanzine también dedicado a Star Trek, y que este ya está creado por Ruth Berman. Y Ruth Berman, aquí veis que le hacen un homenaje en el que Ruth Berman es esta mujer que hay aquí, que se le transporta a la nave de Star Trek y Mr. Spock la saluda como su gran admiradora que es, pues ahí está, ¿no? Bueno, curiosamente, Ruth Bender, aquí se considera que empieza el fanfiction, ¿no? La creación de historias a partir de historias ya conocidas, ¿no? Digamos, ¿no? Veremos un poco más de esto más adelante. Y aquí, curiosamente, no se aprecia mucho, pero en la diapositiva, cuando os la mande, lo veréis más claramente. Este es un fanzine creado por Ruth Berman que se llama The SH, el SH, que es por Sherlock Holmes, SF, que es por ciencia ficción, Fantology, la fantología de Sherlock Holmes y de ciencia ficción. En este fanzine lo que hacía Ruth Berman era recopilar todas las historias en las que se mezclaba a Sherlock Holmes con Star Trek. O sea, aventuras que Sherlock Holmes tenía con los personajes de Star Trek, ¿no? Es muy curioso y muy interesante. Ahí así que veis un transmedia total de crossover, ¿no? Tenemos un crossover de un mundo y otro mundo, dos universos narrativos, y de pronto los mezclamos, ¿no? Hay montones y montones de historias en las que Sherlock Holmes interactúa o se relaciona con los personajes de Star Trek, ¿no? De eso voy a hablar también ahora, pero es curioso que ya Ruth Berman lo hizo aquí, ¿no? Con este. Aquí, bueno, vamos viendo cómo se expande el mundo transmedia de Sherlock Holmes. ¿Qué tenemos? En primer lugar tenemos lo que nosotros hoy en día llamamos fanfiction o fanfic. En la época de Sherlock Holmes a eso se lo llamaba pastiche. Se llamaba pastiche, en inglés también, la palabra, si no me equivoco, viene del francés, pero se empleaba en inglés como la palabra adecuada, pastiches o apócrifos. Eso se refería a todas las historias protagonizadas por Sherlock Holmes, pero escritas por otros autores que no fuesen el propio Conan Doyle, ¿no? Y curiosamente, en los comienzos, hubo, digamos, fanáticos o fans de Sherlock Holmes que eran famosos. Uno de ellos era James Barrie. James Barrie es el creador de Peter Pan, ¿no? Y James Barrie creó una historia que se llama La aventura de los dos colaboradores y es, como pone ahí, un pastiche de Sherlock Holmes, donde cuenta una historia por su cuenta, muy divertida, que le hizo mucha gracia a Conan Doyle, de Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Simplemente. Aquí veis Mark Twain, el autor de Las aventuras de Tom Sawyer, también escribió una historia de Sherlock Holmes, que se llama Sherlock Holmes derrotado, ¿no? De Sherlock Holmes en Estados Unidos y tal, y tiene ahí una aventura también. Y aquí, el tercero que veis aquí en la imagen, esto que veis aquí, William Gillette.
Esto aquí, digamos que aquí ya nos iríamos, podríamos llamarlo multiplataforma, o porque nos vamos ya, no son novelas, no son cuentos, sino que esto es teatro. De pronto las obras de Sherlock Holmes se hicieron en teatro. Había un actor que se llamaba William Gillette que decidió interpretar a Sherlock Holmes en el teatro. Le propuso a Conan Doyle que escribiese las obras de teatro, pero Conan Doyle le dijo que no, que las escribiese el propio Gillette porque lo hacía muy bien. Le gustaron mucho y dijo, adelante, te doy permiso, ¿no? Bueno, Gillette hizo famosísimo a Sherlock Holmes también en sus obras de teatro y curiosamente ahí tenéis como lo de la gorra que incorporaron los ilustradores. Gillette fue el autor de esta frase, elemental, querido Watson, que todos pensamos que la dijo Conan Doyle y no está en los 56 cuentos y novelas, no está esa frase. Es de William Gillette, que la decía en el teatro. Decía, elemental, querido Watson. Y se quedó ahí. Y digamos que es una incorporación nueva al personaje de este otro medio que es el teatro, ¿no? Bueno, veis ahí cómo se va expandiendo el universo Sherlock Holmes. Pero vamos a ver que va mucho más allá. Aquí veis cuentos y novelas. Cuentos y novelas, ya hemos visto algunas de personajes famosos. Aquí veis algunos ejemplos. Esto es también lo que llamaríamos un crossover, este de aquí, de Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Esto es, había un autor francés que se llama Maurice Leblanc, que tenía un personaje que era un ladrón. Este ladrón se llamaba Arsène Lupin, ¿no? Y entonces el propio Maurice Leblanc escribió historias en las que su ladrón se enfrentaba al detective y las publicó. Publicó como seis historias en las que Arsène Lupin y Sherlock Holmes se enfrentaban e incluso colaboraban. Al final tenían una cierta amistad, ¿no? Eso sería un crossover donde de pronto mezclas esos dos universos narrativos, ¿no? Aquí he puesto algunos ejemplos. Estos son cientos o miles de novelas. Hay cientos o miles, sin ninguna duda, miles de novelas de pastiches, apócrifos o fanfiction, si lo queremos llamar así, de Sherlock Holmes. Este, por ejemplo, es en Brasil, ¿no? Candomblé, Caipirinha y Sherlock Holmes. Esto transcurre en Brasil. Hay otro que transcurre en Japón, hay en todos los países del mundo tienen uno. Aquí tenéis uno, Sherlock Holmes en España, ¿no? Y veis aquí a Sherlock Holmes parando a un toro bravo, ni más ni menos, agarrándolo por los cuernos y parándolo, ¿no? Aquí tenéis de Neil Gaiman, ¿no? Estudio en Esmeralda, ¿no? Como la primera novela de Sherlock Holmes era Estudio en Escarlata, pues esta Estudio en Esmeralda. Evidentemente no podía faltar Sherlock Holmes con los zombies, ¿no? Porque digamos que toda la literatura universal ya se ha hecho con zombies, ¿no? Digamos que eso, no hay novela que no se haya convertido en zombies hoy en día, ¿no? Y después aquí, sin embargo, veis un asunto interesante, ¿no? Aquí tenemos, en algunos casos tenemos lo que Jenkins llamaría profundidad, profundizar en el mundo de Sherlock Holmes, encontrar ahí, contar cosas que nos han contado, etcétera. Por ejemplo, esta de aquí que veis, Sherlock Holmes y la rata gigante de Sumatra. Esta es una historia que Conan Doyle menciona en uno de los cuentos de Sherlock Holmes. Dice, bueno, acabábamos de resolver el caso de la rata gigante de Sumatra. Pues alguien ha escrito ese caso y ha hecho una novela entera con el caso de la rata gigante de Sumatra, ¿no? Eso es profundidad en el mundo de Sherlock Holmes y buscar más. Pero otras veces son historias completamente nuevas, con otros personajes o crossover, como este de Arsène Lupin, y a veces lo que se hace es mezclar el mundo real con Sherlock Holmes. De pronto aquí llevamos a Sherlock Holmes al mundo real. Eso es muy interesante, lo veremos más adelante con los juegos de realidad alternativa y veremos que Sherlock Holmes es uno de los juegos de realidad alternativa más poderosos que ha habido también. Aquí lo veis, Marx y Sherlock Holmes. Pues un encuentro entre Carlos Marx y Sherlock Holmes, ¿no? Aquí, como veis, es una antología de las primeras parodias y pastiches de Sherlock Holmes, donde se recopilan pues, todas estas historias, ¿no? Bueno, ese sería el mundo de la novela, cómo se expande ahí por los cuentos, por la novela, por la ficción, la literatura, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver, cambio aquí, vale. En el cómic, ¿no? En el cómic pues hay montones también de traslaciones de Sherlock Holmes al cómic. Vemos que se enfrenta a Drácula, vemos que colabora con Batman. Este os sonará mucho porque es la editorial Novaro, ¿no? Este es un cómic mexicano, ¿no? De Sherlock Holmes. Aquí vemos Sherlock Holmes, un cómic francés también. Sherlock Holmes en Barcelona, con Daredevil. Aquí en dibujos animados, ¿no? Sherlock Holmes, también Basil, que está basado en Sherlock Holmes. No consiguieron los derechos, pero es una muy buena adaptación de Sherlock Holmes, con ratones, ¿no? Que si conocéis.
Y bueno, pues aquí veis cómo se expande también al mundo del cómic, a veces adaptando las novelas, como este caso que estoy señalando aquí, se adapta una novela de Conan Doyle, y en otros casos inventándose cosas, haciendo crossover, etcétera, ¿no? Esto sería ya en el cómic. Vamos a ver más todavía de esta tremenda expansión. El cine y la televisión, ¿no? Veis, en el cine y la televisión se han hecho muchísimas películas de Sherlock Holmes y se han hecho series también. La más famosa últimamente es esta, Sherlock, ¿no? Evidentemente, donde han traído a Sherlock al futuro, ¿no? Y hay ahí como una transposición del mismo personaje. Son las historias de Conan Doyle, pero no una historia sola, sino varias historias mezcladas en cada capítulo, mezclan varias historias en cada capítulo, con lo cual hacen una reescritura, digamos, una reescritura del canon. El canon existe, pero ahora lo mezclamos de distinta manera y mezclamos 3 historias en un solo capítulo, por ejemplo, ¿no? El cine también ha contribuido a esto que veíamos con el ilustrador, con Sidney Paget, a darle un rostro a Sherlock Holmes. A lo largo del tiempo, el rostro de Sherlock Holmes va variando también, ¿no? Según también los personajes que lo interpretan en el cine, ¿no? Bueno, estos son Sherlock Holmes de joven, lo de Spielberg, ¿no? O sea que veis, como veis, hay ahí muchas historias. Sherlock Holmes conoce a Freud, elemental Dr. Freud, pues una historia en la que conoce a Freud. Bueno, pues ahí veis toda esta también expansión impresionante al cine y la televisión. Y aquí tenemos un aspecto en el que Sherlock Holmes supera a cualquier proyecto transmedia, y es lo que hace que digo que es muy difícil que cualquier proyecto transmedia pueda llegar más allá de lo que ha llegado Sherlock Holmes, porque esto es casi insuperable. Esto es que Sherlock Holmes ha sido tomado como precursor, no ya por novelistas, narradores, etcétera, sino por científicos y pensadores. Pensadores y científicos han considerado que Sherlock Holmes es, igual que Borges es el padre del hipertexto y todo lo demás, pues han considerado que Sherlock Holmes es el padre o el precedente o el precursor más importante de cosas y de disciplinas científicas como la semiótica. Humberto Eco, que aquí le veis con una gorra de Sherlock que se compró en Londres, escribió, por ejemplo, El signo de los tres, donde dice que Dupin, Holmes y Peirce, que es un semiólogo, son los precursores de la semiótica, junto con Ferdinand de Saussure, y que, digamos que estudian a Holmes como un precursor y lo citan como si fuese un personaje real. No lo citan como un personaje de ficción. Se olvidan del pobre Conan Doyle, que no se lleva ningún mérito de todo lo que dice en sus cuentos, y le atribuyen todo el mérito a Sherlock Holmes, ¿no? Y lo consideran padre de la semiótica. En las matemáticas también, en la criminología y ciencia forense, tremendo. Por ejemplo, en toda la influencia de Sherlock Holmes. Por ejemplo, en Egipto, a principios del siglo XX, los cuentos de Sherlock Holmes se usaban en Egipto como manual de la policía. Lo tenía como manual oficial la policía de Egipto. Tenían que leerse los cuentos de Sherlock Holmes para ver cómo se hacían las investigaciones policíacas, ¿no? O sea que, curioso, ¿no? Luego, criptografía, psicología, lógica y ajedrez. La ciencia y Sherlock Holmes, han escrito muchísimos libros sobre la ciencia y Sherlock Holmes en todas las disciplinas que podamos imaginar, sobre el desarrollo de la memoria, ¿no? Sherlock Holmes es muy importante. Y filosofía, método científico, cómo pensar como Sherlock Holmes, de María Konnikova, que es un gran libro. Piensa como Sherlock Holmes, hay muchos parecidos. El mío no tan elemental como Sherlock Holmes, donde yo ahí lo que investigo es todas estas profesiones. Precisamente ahí me detengo en todas las profesiones que tuvo Sherlock Holmes. Este fenómeno de expansión tremenda transmedia que influye en los científicos, etcétera, es muy difícil encontrar, evidentemente, en cualquier proyecto transmedia, ¿no? Lo intentaron en Lost. Por eso aquí veis que tengo este libro de Lost, en Perdidos. Sacaron 2 o 3 libros, ¿no? Digamos, dentro de ese fenómeno transmedia. Una de las cosas que hicieron, aparte de páginas web, blogs, etcétera, sacaron 3 libros. Uno de ellos era este, que es la ecuación Valenzetti. No sé si los que habéis visto Lost os acordáis de que la ecuación Valenzetti es una ecuación que puede predecir el fin del mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Ese libro se anunció en Amazon, Amazon, no sé, yo no lo pronuncio muy bien, y se anunció, pero en realidad no existía. Ponía libro agotado. Entonces la gente lo veía allí, pero nadie lo podía comprar porque ponía libro agotado y nunca se editó realmente, pero fingieron que sí era. Eso es lo que más se parece a Sherlock Holmes. Bueno, veis todos estos fenómenos que son tremendos. Yo os aconsejo mucho meteros en el mundo de Sherlock Holmes porque ahí veréis muchísimas posibilidades del transmedia y de cómo allí se ha desarrollado, ¿no? Y luego el merchandising, los juegos, pues también ahí es tremendo todo lo que se ha hecho, muñecos,
figuritas, juegos para imitar a Sherlock Holmes, etc. Aquí es lo que os decía un poco al principio, lo que decía Marcia Kinder acerca de un fenómeno transmedia que era las películas, la televisión y los juguetes. Yo os decía, bueno, es que los juguetes es donde hay más universos transmedia que en ningún otro lugar. Hay millones y millones de universos transmedia que se van creando cada día. Lo que pasa es que esos universos transmedia son privados o casi privados. Son todos los niños y niñas que juegan a ser Sherlock Holmes, que juegan con las figuritas, que hacen tal, venga, yo soy tal, te persigo, pam, pam, pam. Pues ahí están creando narrativa transmedia. Todos los niños y niñas jugando cada día, son millones y millones. Pero claro, es una cosa que no se difunde porque es privada, se juega en los jardines de infancia, en los colegios o en las casas, ¿no? Pero no sale a la luz pública. Pero ahí yo diría que es la mayor abundancia de relatos transmedia, ¿no? Bueno, y aquí tenéis, curiosamente, ya como parte final de esto de Sherlock Holmes, resulta también que sucede algo, que además de todo lo anterior, que es infinito, ya digo que lo he contado brevemente, pero es una cosa infinita muy interesante que os recomiendo mucho profundizar en ello. Además, resulta que Sherlock Holmes, al que veis aquí, pertenece a la familia Wall Newton. No sé si habéis oído hablar de la familia Wall Newton. La familia Wall Newton es una familia que inventó Philip Joseph Armer, un escritor de ciencia ficción, que dice, veis esta ilustración de aquí, que dice que en 1790 un meteorito cayó muy cerca del pueblo Wall Newton en Gran Bretaña y que allí por ese momento pasó un carro de caballos y en ese carro de caballos había varias personas y todas esas personas fueron mutadas, sus hijos y sus descendientes, por este meteorito y todos ellos son Fu Manchu, Sherlock Holmes, el hombre de bronce, el llanero solitario, todos estos personajes son de la misma familia, son parientes, ¿no? Y digamos, Tarzán también es un pariente de la familia Wall Newton, y entonces es un mundo crossover increíble donde están todos los héroes de la literatura desde 1800 en adelante, digamos, ¿no? Y están ahí todos creados, ¿no? Allí veis Fu Manchu, Red Sonja incluso, que se supone que es de la época de Conan, y dices, ¿cómo se explica que haya sido influida por el meteorito? Pero también, ¿no? Hay una explicación también para eso. Bueno, pues además de todo eso tiene el crossover más poderoso seguramente que se ha creado, que es la familia Wall Newton, pues también Sherlock Holmes pertenece a esa familia, ¿no? Como curiosidad. Y aquí, bueno, para concluir un poco, ¿no? ¿Qué nos enseña el transmedia de Sherlock Holmes? Yo creo que nos enseña muchas cosas, ya digo que si se profundiza se verán muchas cosas interesantes, pero voy a referirme simplemente a algunos detalles, ¿no? Bueno, no os he dicho que, por ejemplo, en el 2002, esto que os digo de los científicos y Sherlock Holmes, en el año 2002 la Academia de Química de Gran Bretaña le dio el título de miembro honorífico a Sherlock Holmes. A pesar de ser un personaje de ficción, le dio el título de miembro honorífico. Y está ahí, figura entre sus componentes y tal, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, ¿qué nos enseña? En primer lugar, tenemos este aspecto de la inmersión, ¿no? Que es otro de los aspectos que menciona Jenkins también y tal, y que es muy interesante en el caso de Sherlock Holmes, porque las aventuras de Sherlock Holmes sucedieron en el mundo real. Se supone que sucedieron en Londres y en la Gran Bretaña y en algún lugar de Europa, en Suiza, por ejemplo, entre 1887, que es su primera aventura, y 1926, que es más o menos la última. Y entonces podemos ir a Londres y recorrer el universo de Sherlock Holmes. Podemos ir a visitar la casa de Sherlock Holmes. Aquí lo veis en el 221B de Baker Street. En la planta, aquí en la planta de arriba es donde se supone que vivían John Watson y Sherlock Holmes. Y en la planta de abajo hay un museo de Sherlock Holmes donde compras muchas cosas de este universo transmedia, ¿no? En realidad no es la casa de Sherlock Holmes. En la época de los relatos, la calle Baker no llegaba al 221. Se añadieron después esos números. Y bueno, pero se ha llegado a la conclusión de que si viviese en alguna casa, viviría en este lugar de Baker Street, ¿no? Esto que veis en el lado de aquí son los irregulares de Baker Street. Esto es los fans, el fandom de Sherlock Holmes ya organizado. Hacia el año 1930 se fundó los primeros clubs de seguidores de Sherlock Holmes. Se llaman los irregulares de Baker Street. Aquí los veis a muchos de ellos en una comida de 1998, ¿no? Miembros haciendo una cena en honor a Sherlock Holmes. Hay muchos, yo soy muy amigo del club de Barcelona y también del de Madrid, de Sherlockianos,
Y entonces, ¿qué hacen los sherlockianos? Los sherlockianos lo que hacen es que parten de una premisa. Dicen, Sherlock Holmes existió. Esa es nuestra premisa. No es un personaje de ficción, es un personaje real. Y por lo tanto, profundizamos eso en su mundo, como diría Jenkins, pensando que es un personaje que ha existido de verdad y no un personaje de mentira, ¿no? Con lo cual, es muy interesante. Si, por ejemplo, ven que Watson dice que Sherlock Holmes tomó un barco el 23 de febrero de 1888, se van a consultar los barcos que salieron ese día y si no encuentran ese barco, no dicen que esté equivocado el relato, dicen, ¿por qué nos ha mentido Watson? Y dicen, por alguna razón, tenemos que averiguar por qué nos ha dicho que salió el 28 de febrero cuando no hay barco ese día, ¿no? Y entonces lo intentan averiguar. Es todo un mundo apasionante de los seguidores de Sherlock Holmes que lo consideran como un personaje real, ¿no? Y entonces, bueno, esta cosa del mundo real es muy importante cuando pensamos en los juegos, lo que decía al principio, juegos de realidad alternativa. Tenemos aquí dos de los primeros y más famosos, ¿no? La Bestia, que fue por inteligencia artificial, pero que no tuvo una gran repercusión, fue tremendamente ambicioso, pero no tuvo una gran repercusión como juego de realidad alternativa, es decir, un juego que pasa en la red, que pasa en las novelas, que pasa en muchos lugares, en la televisión, pero que también pasa en el mundo real, ¿no? También transcurre en el mundo real y los fans hacen cosas en el mundo real. Tuvo mucho más éxito Why So Serious, el que se lanzó el juego de realidad alternativa, ¿no? De Batman, del Caballero Oscuro, ¿no? Y ahí lanzaron un tremendo juego de realidad alternativa que se vio en todo el mundo, que los fans de todo el mundo tenían que hacer cosas. Por ejemplo, tenían que ir a una pastelería, comprar un pastel y buscar el teléfono del Joker que estaba metido dentro del pastel, pero no sabía dónde. Podía ser cualquier pastelería de Estados Unidos, ¿no? Y tenían que comprar pasteles y empezar a destrozarlos y comérselos a ver si encontraban el teléfono y entonces llamaban al Joker, ¿no? O sea que, digamos, un juego de realidad alternativa. Sherlock Holmes te lo permite mucho porque su mundo es el mundo real, no es un mundo que haya que crear artificial, sino que transcurre en nuestro propio mundo, ¿no? Bueno, pues todo este aspecto, y aquí, espera que pase la diapositiva. Y aquí, bueno, de estas cosas que digo que nos puede mostrar un poco Sherlock Holmes, son muchísimas, pero me voy a concentrar solamente en 2 o 3 para terminar. Simplemente son, en primer lugar, cuando pensamos en un relato, ya sea un relato que no es transmedia, simplemente una cosa que no tiene más desarrollo, o cuando pensamos en un relato transmedia, sobre todo cuando pensamos en un relato transmedia, muchas veces tendemos a pensar que lo tenemos que explicar todo. Tendemos a pensar que tenemos el relato principal y luego tenemos los otros relatos que van a desarrollarse en un teléfono, en un celular, que van a desarrollarse en una página web, en un blog, etcétera, y tendemos a diseñarlo todo demasiado en exceso, hasta el último detalle, contar todas las cosas, cómo funcionan, qué hizo este día, qué hizo al día siguiente, etcétera, ¿no? Y eso seguramente es un error. Es un error en los relatos normales y es un error en los relatos transmedia. Hay que dejar muchas cosas sin contar. En Sherlock Holmes lo que hay una parte muy célebre que se llama el hiato, ¿no? El gran paréntesis, que es cuando Conan Doyle, que estaba harto de su criatura, lo mató. Lo mató en un cuento que se llama El problema final, y lo mató en 1893, y la queja de las protestas de los lectores y de los fans, de todo el fandom, y de su propia madre, que le regañó mucho a Conan Doyle por haberlo matado, lo resucitó en el año 1903, en el relato La casa vacía. Y precisamente todo este espacio en blanco de 10 años no se sabe qué hizo Sherlock Holmes en estos 10 años. Y esto es de lo más interesante que ha creado el fanfiction. Los seguidores lo que quieren es contar lo que pasó en ese tiempo misterioso, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado con explicar demasiado las cosas, porque entonces lo que matamos es la proactividad, ¿no?, de los seguidores. Precisamente participan menos porque dicen, no, es que ya está todo contado, ya me han dicho que esto es así, no me dejan nada a mi imaginación, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un aspecto interesante. Y para terminar con eso, luego en el turno de preguntas seguramente desarrollaré algunos temas que tengan que ver. Simplemente quiero hablaros de este asunto que lo uso en la narrativa convencional y también en la narrativa transmedia. Es la teoría de la iluminación de Henry James. Henry James era un novelista que decía que cuando diseñamos una historia o un personaje debemos pensar en ello como en una zona oscura. Debemos pensar que es una zona oscura y que esa zona oscura vamos a iluminar ciertas partes. Vamos a iluminar una parte de esta zona oscura aquí, otra parte aquí, otra parte aquí, pero lo que no debemos hacer, dice Henry James, es iluminarlo todo. No tenemos que poner una potente luz que de pronto lo veamos todo. La gracia está en que veamos trozos. Esto es la historia.
Esto es la historia. Los relatos son esas pequeñas iluminaciones. Los relatos que hacemos son las iluminaciones. Debemos dejar suficiente zona oscura. Aquí he iluminado en la siguiente diapositiva algunas de las zonas posibles, ¿no?, de Sherlock Holmes. Imaginar que hemos iluminado esto. ¡Pum! Hemos puesto una luz aquí, otra luz aquí. Hemos iluminado ciertos momentos de la vida de Sherlock Holmes. Aquí le vemos muy deprimido, ahí al lado del mar, ¿no? Decimos, ¿por qué está tan deprimido? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado aquí? Y entonces, digamos que el lector, espectador, usuario, prosumer, etcétera, lo que quiere es contar esos huecos, pero no sabe exactamente lo que ha pasado en todo momento y todo lugar de la vida del personaje, ¿no? Por eso a veces debemos contener nuestro afán explicativo. Tenemos que hacer muchos relatos, pero tenemos que decir, no lo cuentes todo, deja cosas sin contar, deja la imaginación del lector, ¿no? Y entonces aquí simplemente, ya voy terminando, aquí simplemente veis... Ah, bueno, simplemente aquí también una cosa interesante, esta iluminación que hacemos sobre la zona oscura, decía Henry James, estos momentos que iluminamos son la mirada de alguien, son la mirada de un personaje. Y en el caso de Sherlock Holmes, esa mirada es la de John Watson. Es John Watson quien nos cuenta estas cosas. No es la realidad tal cual. Es un punto de vista subjetivo. Eso también va a ser interesante en la participación de los demás. Sabemos que lo cuenta John Watson, pero a lo mejor no es la verdad. De hecho, os digo, la primera persona que hizo fanfiction con Sherlock Holmes, con las aventuras de Sherlock Holmes, la primera persona que hizo algún relato de fanfiction fue Sherlock Holmes, el propio Sherlock Holmes. Porque hay dos cuentos, de los 56 cuentos, hay dos que no los escribe John Watson, los escribe Sherlock Holmes. Resulta que Sherlock Holmes dice, Watson no sabe contar mis aventuras, siempre lo hace todo muy romántico, siempre lo hace todo muy fantasioso, no es nada científico, así que voy a contar yo lo que pasa realmente en una aventura detectivesca, ¿no? Y hay dos relatos que son de Sherlock Holmes, o sea que él es el primero que hizo un pastiche y hizo fanfiction, ¿no? Bueno, y aquí, simplemente para terminar, vamos a ver la diapositiva que me salta aquí. Bueno, pues aquí tenéis esto, simplemente la historia de Sherlock Holmes. La historia de Sherlock Holmes, ya sea un personaje ficticio que hemos creado o un personaje real, pues es todos los años de su vida, todos los días de su vida, todo lo que ha vivido, etcétera. Pero insisto, no tenemos que contarlo todo. Conan Doyle contó esto que veis aquí, la tabla periódica de los 56 cuentos y 4 novelas de Sherlock Holmes. Estos son las 56 cuentos y 4 novelas, ¿no? Esto es el canon. ¿Veis aquí el canon, ¿no? La parte esta roja amarilla, pues son lo que se considera que es los textos sagrados de Sherlock Holmes. Pero después hay historias que se sugieren en el canon, pero que no llegó a contar Conan Doyle y que alguien pues las ha contado. De pronto ha contado esta historia de aquí, esta otra de aquí, esta otra de aquí. Después hay historias que no son del canon y que de pronto Sherlock Holmes se relaciona con los extraterrestres o con Star Wars, ¿no? Digo, con Star Trek, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Y después hay adaptaciones a otros medios. Aquí he puesto en verde, podría haber más cosas, pero no he querido complicarlo mucho más, pero veis adaptaciones a otros medios, lo que serían estas aventuras, pero llevadas al cine, llevadas a la novela, llevadas a un relato interactivo, etcétera, ¿no? Como veis, la historia de Sherlock Holmes no tenemos que contarla toda, veis que hay momentos que no tienen ninguna flecha, ¿no? Están ahí en la oscuridad, y simplemente contar unas partes, pero nunca iluminarlo todo. Y bueno, pues simplemente esto... Espontáneo, mundo real, capaz de generar lo imprevisto, tiene que crear una verosimilitud de la ficción. Sherlock Holmes es ficticio, pero fijaos que los científicos lo consideran real, ¿no? Lo consideran que es un personaje como si hubiese existido. Un fandom proactivo, fanfiction, y esto es muy importante, y con esto ya sí que termino, es un relato poderoso. Lo que muchas veces sucede en el transmedia es que la arquitectura del transmedia está muy bien hecha, pero el relato no es poderoso. No es suficientemente interesante. Está muy bien, está las derivaciones que nos van a llevar a los celulares, lo que nos va a llevar a las páginas web, todo está muy bien trazado, es realmente interesante, pero lo que se cuenta no lo es. Y entonces, igual que en cualquier otra disciplina en la que esté presente la narrativa, hay que prestarle la atención suficiente al guión, que muchas veces se pone como una pieza más dentro de todo esto, y es la pieza fundamental. Si no tienes una buena historia, si no tienes un personaje como Sherlock Holmes sugerente, que te da como idea de muchas cosas, después toda la arquitectura transmedia que hagas te falla porque no te falta eso, ¿no? Te falta esa historia interesante y ese personaje interesante. Y bueno, pues con eso ahí termino. Hay que contar mucho, pero no contarlo todo en el transmedia. Hay que contar muchas cosas, evidentemente. Hay muchos más relatos que en un relato normal, pero no contarlo todo. Y ahí se acaba entonces. Fin. Ahí terminamos, más o menos.
Creo que no me he pasado mucho de tiempo, un poquito, 5 minutillos, ¿no? Más o menos. Bueno, ahí está. Pues hasta aquí hemos llegado más o menos.